¿Cómo están, queridos miembros de los comités locales? Muy buenos días y bienvenidos al segundo día del taller regional virtual provincial 2023 con comités locales de transparencia y vigilancia ciudadana de Lima y Callao. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante para el conocimiento de todos ustedes. Ya ustedes de repente han escuchado sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública. Seguramente algunos de ustedes ya hicieron uso también de las solicitudes, han hecho de repente alguna petición a la municipalidad o alguna autoridad local o alguna autoridad pública. Entonces vamos a hablar un poco sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública de manera general, de modo que podamos nosotros conocer un poco más acerca de qué se trata, ¿no? De este derecho. Es importante entender que la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho fundamental que está plasmado en la Constitución Política del Perú y que le brinda al ciudadano poder acceder a información que resguarda las entidades públicas, información que ellos poseen y que pueden ser trasladadas a los ciudadanos sin expresión de motivo, ¿no? Es importante porque permite tener información, tener datos, para que la ciudadanía esté informada y pueda hacer ejercicio de su derecho a la participación ciudadana de una manera activa y efectiva. Muy bien, vamos a dar inicio a esta exposición. Bueno, hablamos de los principios de transparencia en la gestión pública. De repente ustedes han escuchado la importancia que es la transparencia. Nosotros mismos pertenecemos a una entidad que está relacionada con la transparencia y también la vigilancia, naturalmente, ¿no? Entonces, la transparencia es muy importante en la gestión pública y en cualquier actividad que nosotros realicemos, porque nos va a servir como un mecanismo de control al poder político en este caso, porque nos permite apertura, nos permite, por ejemplo, una buena práctica, la publicidad, la participación ciudadana, la integridad de los funcionarios, de las decisiones, la claridad de los actos en los cuales deciden y en los cuales interviene el gobierno local. Y sobre todo es una lucha contra la corrupción, ¿no? Porque a medida que nosotros vamos mirando de una manera más acuciosa, vamos teniendo mayor información, ¿no? La autoridad va a tener mucho cuidado al momento de tomar sus decisiones de manera equivocada. Como vimos en el video que pasamos hace un momento, es importante esto porque nos da poder, ¿no? Poder de poder controlar las acciones y las decisiones que toman las autoridades. También refuerza lo que es nuestras acciones de veeduría, ¿no? Veedurías ciudadanas, la participación y muy importante el control social. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un vidrio, ¿no? Que es transparente y que nos permite visualizar qué es lo que se está haciendo al otro lado. Vamos con la base legal. La base legal, bueno, podemos encontrarlo en lo que es la norma supranacional. En este caso, está respaldado por la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública respecto a lo que indica las administraciones públicas tienen que ser transparentes en su gestión, abiertas al escrutinio público, tolerante a la crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía. También tenemos aquí en el Perú la ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública, muy famosa, de repente ustedes ya la conocen. Fue promulgada el año 2002 en el gobierno de Alejandro Toledo. Aquí es el año 2002, disculpen. También tiene su reglamento de esta ley que fue publicado en el año 2003, como ustedes pueden visualizar aquí, a través de Decreto Supremo 72/2003 y fue modificado en 2003. Entonces, esta es la base legal con la cual se basa esta intervención, esta ley, ¿no? Y con la cual se desarrolla todo el marco normativo aquí en nuestro país. Tenemos algunas experiencias en otros países. Por ejemplo, en Argentina también tienen una ley, ¿no? Que habla sobre el principio de transparencia y máxima divulgación. En Chile también, siempre enfocado en brindar la información al ciudadano, ¿no? En transparentar las acciones, ¿no?
En México también la Ley General de Transparencia de la Información Pública, en Colombia el principio de transparencia y en España también, ¿no? Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes. Eso es muy importante. Siempre los gobiernos y los países que tienen mayor transparencia y acceso a la información van a tener instituciones más sólidas porque no va a hacer las decisiones ocultas ni van a ser subrepticias, ¿no? Entonces, vamos, es como cuando ustedes quieren, no sé, cometer una travesura y alguien los está mirando. Entonces lo piensan dos veces, ¿verdad? Entonces, algo así funciona esto. También el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, ¿no? Respecto a esto. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional es la entidad de máximo intérprete de la Constitución y también de instancia resolutiva de las discrepancias respecto a todo lo que es el proceso constitucional, las garantías constitucionales y la interpretación de esta Carta Magna, ¿no? Eh, la puesta en práctica del principio de transparencia coadyuva a combatir los índices de corrupción en el Estado y al mismo tiempo constituye una herramienta efectiva contra la impunidad del poder, permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce la delegación del poder, ¿no? Cómo organizan, por ejemplo, el presupuesto, cómo designan a los funcionarios, ¿no? Cómo intervienen, por ejemplo, en sus planes, estrategias de seguridad, ornato, ¿no? De participación ciudadana, etcétera, ¿no? Hay cuatro componentes que configuran a la información transparente. La accesibilidad, que sea accesible, la relevancia, que sea importante, la calidad y la confiabilidad, según el Tribunal Constitucional. Vamos a ver un poco las características y cualidades de la información transparente. Entre las características tenemos, por ejemplo, el deber de accesibilidad a la información pública a la ciudadanía. Tiene que ser accesible, tiene que permitirles el conocimiento de esta información. Debe estar sometida al escrutinio y crítica de la gestión, ¿no? El escrutinio es, vamos a buscar qué hay, ¿no? A ver qué encontramos, eso es muy importante. Deber de explicitar el manejo de los fondos públicos. Esto también es importante porque de esa forma ellos tienen que explicar cómo están manejando los recursos públicos. La publicidad de los fundamentos que dan sustento a sus decisiones, o sea, por qué toman las decisiones, bajo qué sustento, ya sea un sustento técnico, científico o porque se les ocurrió, pero tenemos que conocerlo. Y tener una conducta íntegra también, tanto como personas como funcionarios durante el desempeño de la gestión pública. Esas son las características y las cualidades de la información transparente. Es información accesible, debe estar al alcance de la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación. No nos pueden decir, por ejemplo, oye, porque tú eres de tal partido, porque tú eres de tal grupo político, o porque tú no eres del distrito, no te voy a brindar la información. Cualquier persona puede acceder a esta información. A las personas en situación de vulnerabilidad con algún tipo de discapacidad se les debe proveer las facilidades necesarias para el acceso a la información. Debe hacerse uso de los canales idóneos para la obtención de la información, sean presenciales, digitales, telefónicos o de otra índole. Tiene que ser relevante, como mencionamos, es información que puede influir en las decisiones públicas, ¿no? No, por ejemplo, vamos a pedirle al alcalde, por favor, dígame con qué color de ropa vienen los funcionarios, ¿no? O sea, no es relevante para las decisiones públicas. Permite conocer en su real dimensión el estado de la gestión, ¿no? En qué estado se encuentra. Cuenta con datos pertinentes que permiten el control de la gestión. Brinda información de calidad, datos útiles, oportunos, comprensibles, relevantes y precisos. Y por último, información confiable. Debe ser cierta, no puede ser información falsa ni adulterada. Debe permitir que reconozca la autoría o fuente, ¿no? De dónde proviene. Debe ser información actual. Y si es información histórica, o sea, en el tiempo, debe indicarse que es así, ¿no? Debe ser información objetiva que refleje hechos o datos. Debe distinguirse de la información publicitaria o propagandística, no tiene que ser información propagandística. Muy bien. ¿Qué tipo de transparencia tenemos? Inicialmente tenemos la transparencia activa, que es información que las mismas entidades públicas ponen a disposición de los administrados, o sea, de los ciudadanos, de nosotros, ¿no? En sus portales web o en el portal del Estado peruano. Es información que la entidad está obligada a publicar
o son contenidos que la administración de modo propio pone al alcance de los administrados. Esta información se publica en el portal gov.p, en el portal institucional, en el portal de transparencia estándar o en otros portales que la entidad pública tenga. O sea, es la transparencia que la misma entidad va a proveer, ¿no?, a los ciudadanos. Es por eso transparencia activa. La transparencia pasiva es una transparencia por demanda, o sea, a pedido nuestro, que se materializa principalmente bajo la forma de solicitudes de acceso a la información pública. Tenemos también la transparencia focalizada, que indica que es la entrega de información a un determinado universo o por un determinado mandato normativo. Esa información dirigida tiene una finalidad específica. Por ejemplo, si vemos el Observatorio de Seguridad Vial que hay en el país, nos brinda información focalizada, ya que nos brinda información que produce y genera conocimiento, ¿no?, información y datos sobre, por ejemplo, la seguridad vial, ¿no? Entonces, es una información focalizada que brinda esta entidad a través del Ministerio de Transporte y Comunicación. La transparencia colaborativa es la puesta a disposición de grandes volúmenes de datos o de datos abiertos para que esta información pueda ser utilizada con el uso de medios tecnológicos para propósitos diversos. La norma que regula esta forma de transparencia es la Ley de Gobierno Digital, su reglamento y sus disposiciones diversas. Este tipo de transparencia es la que, por ejemplo, podemos ver en el INI, datos abiertos que nosotros podemos encontrar sobre información estadística, etcétera, ¿no?, que también contribuye a la información y el acceso a la información de los ciudadanos. Bien, la transparencia activa y los portales web. Como parte de la transparencia activa se han implementado varios portales web desde hace ya muchos años, hace ya más de 20 años incluso, ¿no? Que comenzaron a salir los portales conectados a Internet, ¿no? Como una forma de poder garantizar la transparencia, ¿no? Por ejemplo, en esta situación podemos ver que el año 2007 se promulgó una ley, ¿no?, donde indica que el valor oficial de la información contenida en el portal del Estado peruano y en los portales institucionales tiene carácter y valor oficial, o sea, es oficial esta información que está publicada, ¿no? En el año 2001 fue un buen año para la regulación de lo que entonces se llamaba páginas web. En esta época se dispone, ¿no?, contar con sistemas interactivos de información a los ciudadanos a través de la Internet, que estaba de moda en ese momento. También tenemos las páginas web de las entidades públicas, ¿no? En el cual, por ejemplo, pueden acceder a la información institucional, ¿no? Así también se establece una resolución jefatural en el año 2001 para uniformizar criterios de la elaboración de las páginas web, ¿no?, en las entidades de la administración pública. También a través de un decreto de urgencia, se creó el portal de transparencia económica. No sé si ustedes habrán encontrado información al respecto, que es una plataforma informativa del Ministerio de Economía y Finanzas para los ciudadanos, es a través de Internet. Su finalidad es proporcionar información actualizada sobre los aspectos vinculados con el manejo de las finanzas, tales como el balance del sector público, deudas, obligaciones, contingencias, proyecciones macroeconómicas, ejecución del gasto público, estado de proyecciones de la recaudación, entre otros. Este portal, por ejemplo, ahora lo conocemos como consulta amigable, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, cuál es la ejecución del presupuesto de manera diaria, mensual y anual que tienen las entidades públicas por productos, digamos, por ramas, ¿no?, por sectores, etcétera, ¿no? Podemos hacer un desglose de muchas formas que lo vamos a ver más adelante y es muy útil para estar informados. Acá también tenemos un portal de transparencia estándar, ¿no? En el año 2010 se aprobó la implementación de este portal de transparencia, que todas las entidades de la administración pública deben tener. Es un portal en el cual brinda varios, digamos, rubros en los cuales debe estar actualizado, ¿no? Es una información que se debe registrar y actualizar según la Ley de Transparencia e Información Pública. Se aplica un criterio de interoperabilidad en la información financiera, ¿no? O sea, trabajan con otras instituciones para que se vayan cargando, ¿no? En el 2020 se agregó la información de control. Acá vemos, por ejemplo, una foto de lo que es el portal de transparencia estándar. De repente algunos lo conocen. Hay datos generales, planeamiento y organización, presupuesto, proyectos, inversiones, la participación ciudadana.
personal, quienes trabajan allí, contratación de bienes y servicios, actividades oficiales, algo muy importante, acceso a la información que podemos ver allí, el registro de visitas también, información focalizada. Vemos allí esa imagen, es lo que nosotros conocemos como el portal de transparencia estándar, que tienen todas las entidades públicas a través de la web. También vemos, por ejemplo, la plataforma digital única del Estado peruano que brinda información de las instituciones y gobiernos locales de manera homogénea, ¿no? Brinda algunos servicios que tenemos aquí a través de la plataforma go.p, ¿no? Y también la plataforma nacional de datos abiertos, ¿no? Donde se publican, pues, datos gubernamentales producidos, procesados, almacenados o recolectados en plataformas digitales, ¿no? Esto es respecto a la transparencia activa, recordemos, ¿no? Por parte del Estado. Ahora vamos a ver un poco de la transparencia pasiva, o sea, el derecho de acceso a la información pública que tenemos nosotros los ciudadanos. Necesitamos solicitar, requerimos, pedimos una copia certificada, una copia simple, una copia digital a través de un correo. ¿Para qué? Para informarnos, ¿no? Y para poder conocer qué es lo que está pasando en la administración pública, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un señor que está realizando un trámite, posiblemente está solicitando algo, ¿no? A una entidad pública. ¿Cuál es el marco conceptual del acceso a la información? La base normativa, como ya les mencioné, es la Constitución Política del Perú, ¿no? Porque es un derecho fundamental el acceso a la información pública, ¿no? Es un derecho fundamental y como ya vimos en los derechos fundamentales, son derechos universales, derechos humanos que son inherentes al ser humano por su condición de personas, ¿no? Y son inalineables e irrenunciables, no se pueden mucho menos lesionar ni vulnerar. Entonces se tienen que respetar y el Estado debe garantizar su respeto. Y tenemos el derecho de pedir que se respete esos derechos, ¿no? Fundamentales. Las normas también sobre transparencia y acceso a la información pública, pues está la ley, el reglamento, las normas también sobre la Autoridad Nacional y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que son entidades que lo vamos a ver, están relacionadas con la implementación de esta ley. La norma sobre protección de datos personales, porque no toda la información pública va a poder ser brindada, eso también lo vamos a ver. Normas de derecho administrativo, ¿no? Cómo tramitarlas, uso de las tecnologías de comunicación y las leyes especiales en las que se prevén excepciones al acceso a la información. ¿Quiénes son las entidades obligadas? O sea, ¿quiénes están obligadas de darnos esta información cuando nosotros lo solicitamos? En primer lugar, el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Son organismos que la Constitución Política los consideran como órganos autónomos. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, ¿no? Los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de la ley que le refiera a otro régimen. Y las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. Por ejemplo, una empresa privada, pues es APAL, por ejemplo, podemos pedirle, ¿no? Los procedimientos se rigen por ley en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada, ¿no? La Constitución Política y el acceso a la información, ya lo vimos, artículo 2, inciso 5, tenemos derecho a solicitar sin expresión de causa. Yo no le tengo que decir a la autoridad por qué voy a solicitar, eso no le importa, solamente me tiene que brindar lo que yo le estoy solicitando. Información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, o sea, es un costo que, por ejemplo, si tú le pides copia certificada, es 10 céntimos por cada página, ¿no? La cantidad de páginas que sea, te lo van a cobrar, pero normalmente no es mucho dinero, ¿no? En el caso que sea un CD, por ejemplo, el CD tiene un costo de un sol, ¿no? Y te lo pueden entregar ahí. Cuando es de manera virtual a través de correo electrónico, no tiene costo.
Se exceptúan, porque hay excepciones también, ¿no? Las informaciones que afecten a la intimidad personal y a las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y reserva tributaria puede levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieren al caso investigado. Muy bien. Principio de publicidad también es importante. La ley de transparencia y acceso a la información pública, que todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de publicidad. Quiere decir que se presumen públicas, garantizan y promueven la transparencia y tienen la obligación de entregar esta información. Ahora vemos cómo se procede para la solicitud, ¿no? Para la solicitud de acceder a una información pública, ¿no? En primer lugar, como ya mencionamos, nos dirigimos a los portales de transparencia que están ubicados en las páginas de las entidades públicas y lo queremos hacer de manera digital, ¿no? Vamos a lo que es acceso a la información. Acá se ha movido, disculpen. El rubro de acceso a la información y vamos a ver formularios web. Ahora, lo novedoso es que lo podemos hacer desde nuestro celular, desde nuestra casa, desde cualquier momento, desde cualquier lugar. ¿Por qué? Porque hay formularios virtuales que te piden una serie de datos que, como dice el artículo 10 del reglamento de esta ley, son necesarios para poder tramitar tu solicitud, ¿no? Que son el nombre, el DNI, número de teléfono, correo electrónico, eh, por ejemplo, la firma, en el caso que no se pueda firmar la huella digital, la expresión concreta, qué es lo que pides concretamente. En el caso del solicitante, por ejemplo, que no conozca a dónde pedir, no hay problema, la autoridad lo puede encauzar, ¿no? Y esos datos, ¿no? También están, por ejemplo, aquí en el formulario que ustedes ven en estos momentos y allí solicitan la información, ¿no? Es una forma, ¿no? También pueden hacerlo de manera presencial. Por ejemplo, puede ser a través de un formulario web como el que hemos visto, puede ser por escrito también, con un documento que contenga todas las, digamos, todos los requisitos que se establecen en el reglamento y lo podemos presentar por mesa de partes de la institución pública, ¿no? Y también puede ser algo muy importante, recuerden que eso es un derecho, puede ser de manera directa en los horarios de oficina, ¿no? Según el artículo 12 de la ley, que indica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público, ¿no? Siempre y cuando, pues, no sea información que tienen que recabar y que vayan a demorar, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido la resolución de designación de un funcionario, no, eso no lo tienen que procesar, ¿no? Eso lo tienen allí a la mano, lo pueden entregar de manera directa y presencial en el horario de oficina. Siempre recuerden el artículo 12 si en algún momento se lo niegan. Algo importante tenemos que conocer qué cosa es el funcionario responsable. Toda entidad pública tiene un funcionario responsable de entregar la información, una persona que trabaja en la entidad y que se le ha asignado esta responsabilidad de entregar todas las solicitudes que llegan de los ciudadanos, ¿no? Acá tenemos, según el reglamento del artículo 5, cuáles son las obligaciones de este funcionario: atender las solicitudes dentro de los plazos de ley, vamos a ver ya los plazos, requerir la información al área de la entidad que haya creado u obtenido o que tenga la posesión de esta información, poner a disposición de los solicitantes la liquidación del costo, o sea, informarle que hay, por ejemplo, un costo de 1 sol, de 2 soles, de 3 soles que va a tener que pagar, entregar información al solicitante. En caso que se presenten algunos recursos de apelación, la entidad tiene que en 2 días hábiles elevarlo ¿no? A la entidad competente, ¿no? En caso que una solicitud sea rechazada por alguna de las razones previstas en la ley, deberá comunicar este rechazo por escrito al solicitante, señalando obligatoriamente por qué se le está negando, ¿no? Esto son las obligaciones del funcionario responsable de entregar la información pública. Ahora también tenemos el funcionario o servidor que posee la información, ¿no? Porque este funcionario anterior, que es el responsable, no posee toda la información. En la entidad pública hay muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades de este funcionario? Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo
que me brinden cuáles son los planos del parque de mi distrito, quiero saber cuáles son los planos. Entonces, yo presento mi solicitud y el responsable de acceso a la información lo va a derivar al área de desarrollo urbano, que es el gerente, para que él ubique esa información, ¿no? Entonces, él es el responsable funcionario que posee la información. Él brinda la información que sea requerida por el funcionario o servidor responsable de entregar la información, ¿no? En caso de existan dificultades para cumplir con lo requerido, deberá informar por escrito al funcionario. Elaborar los informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones, remitir la información solicitada y sus antecedentes al secretario general y demás funciones, ¿no? La información pública es la información creada, obtenida en posesión o bajo control de la entidad. No creada es, por ejemplo, una entidad pública, por ejemplo, ¿no? Una entidad pública, un gobierno local, vamos a decir, ¿no? Ellos emiten ordenanzas municipales, como ustedes saben, ¿no? Entonces, estas ordenanzas son información creada, ¿no? ¿No? Que ellos crean, ¿no? Y que tienen en su poder. Obtenida es, por ejemplo, cuando ellos reciben información, ¿no? Información que viene de otros lados, pero lo tienen, ¿no? En posesión también es cuando ellos custodian una información que puede ser, digamos, histórica en el tiempo, ¿no? Y bajo control que tienen el dominio de esta información. Esta es la información que las características de la información pública, ¿no? La presunción inicial quiere decir que toda información es pública, salvo las excepciones con rango de ley, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Quiénes son los actores en el sistema de la información pública que participan? En primer lugar, el solicitante, ¿no? Luego la entidad pública, solicitantes somos nosotros. El FRAI, lo que es conocido como el funcionario responsable de acceso a la información, la persona que posee la información que ya les comenté. La ANTAI, ¿qué cosa es la ANTAI? Es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es una autoridad gestora que se ha creado para garantizar los derechos de esta ley, la implementación en los gobiernos y en las instituciones públicas. Y por último, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una instancia resolutiva que va a recibir las apelaciones cuando hay denegatoria o silencio, ¿no? Aquí tenemos también el FRAI, la Autoridad Nacional y el Tribunal de Transparencia. Línea del tiempo de la tramitación. Ingresa la solicitud en mesa de partes, ¿correcto? Hay un encauzamiento interno, o sea, lo derivan, ¿no? En el plazo de un día. En el día 2 hay una aclaración, precisión, prórroga o encauzamiento externo. Entonces, quiere decir, como cumple con los requisitos, pásalo al área correspondiente para poder darle trámite. En el caso que no esté clara la petición, yo no le puedo decir, por ejemplo, deme usted, no, la relación de sanciones administrativas, comerciales y nada más. Pero no le digo de qué fecha, en qué rango de tiempo, etcétera. Entonces hay que aclararlo. La precisión también tiene que ser preciso. La prórroga, en el caso que va a demorar entregarte esta información por diversos motivos, ellos tienen que comunicar en un plazo de 2 días, ¿no? Luego viene en el sexto día la liquidación de costos de ser necesario. eh, Ahora que es por correo electrónico ya no cuesta, pero si es que necesitamos una copia certificada o en un material magnético como un CD, por ejemplo, sí vamos a tener que pagar. Y en 10 días deben entregar la respuesta al solicitante. A partir del 11 días, del día 11, ya nosotros podemos considerar como negada la solicitud. Y si consideramos como negada la solicitud, podemos apelar. ¿A dónde? Al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siempre y cuando hayan negado la solicitud, por ejemplo, con un escrito nos dicen, no te podemos dar por esto. Ah, ya, muy bien, no estoy de acuerdo, yo apelo, ¿no? O también cuando no te responden, es un silencio negativo que no te responden, entonces tú te das por rechazado y puedes ir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso también es vía web, para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Para que no se tengan que acercar, digamos, a la entidad. Este es el flujo de atención de una solicitud de acceso a la información pública, el solicitante, hay un formulario donde ahora está de moda el formulario web, la mesa de partes, el funcionario,
le pasa al poseedor de la información, este poseedor le devuelve la información al funcionario responsable y este al solicitante. Si, por ejemplo, hay una resolución negativa que no le quieren dar o no le responde, puede apelar. Y de la apelación pasa al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Igual a mesa de partes y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que es el flujo de atención. En recepción en mesa de partes, lo recibe en mesa de partes. Dos, lo admite o lo observa. Si lo admite, lo deriva al funcionario responsable. Si lo observa, te pide que subsanes y lo admite y lo deriva al FRAI. Si no subsanas, lo archiva, ¿correcto? Cuando ya lo tiene el funcionario responsable de acceso a la información, la admite y la deriva a la unidad orgánica que posee la información, o la observa, ¿no? Precisa o aclara, en ese caso, no precisa o no aclara, lo archiva, si no precisas o no aclaras. El encauzamiento interno es la derivación a la unidad competente. El encauzamiento externo deriva también a la entidad competente, en el caso que la información esté en otra entidad, ¿no? Y comunica al solicitante. Incompetencia sin certeza de entidad competente. Comunica para que adopte la decisión más conveniente. Este es el flujo. Atención positiva. La unidad orgánica que posee la información, por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, debe comunicar si necesita un plazo mayor en 2 días al solicitante, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque hay una comprobada y manifiesta falta de capacidad logística, no hay personal para tramitarlo tan rápido. Comprobada y manifiesta falta de capacidad operativa, comprobada y manifiesta falta de capacidad de recursos humanos. Puede demorar más. Yo he presentado solicitudes que me han demorado hasta 2 meses, pero me han comunicado que va a demorar, ¿correcto? Eso es lo correcto, ¿no? O significativo cuando es un volumen de información solicitada demasiado, ¿no? Por ejemplo, déme las resoluciones de sanciones desde el año 90 hasta la actualidad sobre multas de tránsito. Entonces, es una información muy abundante que va a necesitar un tiempo poder recopilarlo, ¿no? Si la unidad orgánica es incompetente, lo devuelve el funcionario, ¿no? Y lo encausa a la unidad orgánica competente. Se ubica la información y lo remite al funcionario o disocia y remite la información, ¿no? Disociación es la separación. Cuando hay una disociación motivada, la unidad orgánica que posee la información referida a evalúa si la información referida a los datos personales cuya publicidad constituye invasión a la intimidad personal. Por ejemplo, teléfono, domicilio, dirección, correo electrónico, edad, información relacionada con salud, licencias por salud, calificación desaprobatoria en evaluaciones, sanciones. Eso no lo pueden brindar la entidad pública, porque es información de la intimidad personal que está protegido también por un derecho fundamental. Información referida a los datos personales cuya publicidad constituye una invasión a la intimidad familiar. También estado civil, nombre del cónyuge, conviviente. Yo no puedo decirle, por ejemplo, quiero saber cómo se llama la esposa del gerente. No, no podemos decirlo, ¿no? Ni la condición socioeconómica, ni dónde estudian sus hijos, etcétera, ¿no? Y la información confidencial protegida por rango de ley, que es información bancaria, tributaria, secreto profesional del funcionario u otra actividad, ¿no? Que esté protegida por la ley. Excepciones al acceso. ¿Cuándo ya no va a proceder el acceso a la información pública? Bien, en este caso, por ejemplo, cuando sea información secreta, información militar, frente interno y externo, ¿no? Información de inteligencia, frente interno y externo. Información reservada, información por seguridad nacional, ¿no? Información por seguridad nacional, consejos, recomendaciones u opiniones, también información confidencial, también. Es sobre la toma de decisión del gobierno, secreto bancario, información, por ejemplo, de asesores jurídicos, abogados que pudiera revelar la estrategia de defensa de un procedimiento judicial, información de datos personales, ¿no? Y aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado, ¿no? No están impedidas de poder brindar. Yo no puedo, por ejemplo, solicitarle al área de seguridad ciudadana de la Municipalidad de San Juan de Origancho, deme por favor usted el plan de operaciones para el estado de emergencia actual
detallado, ¿no? ¿Por qué no me lo pueden dar? Porque si se puede filtrar la información, los delincuentes pueden aprovechar, ¿no? Entonces, es información reservada, ¿no? Muy bien. Denegatoria, cuando te la deniegan, ¿no? Cuando la solicitud de información no aplica la obligación de las entidades públicas de crear o producir información que no cuente o no tenga. Por ejemplo, si yo le digo a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, deme usted un informe estadístico, ¿no? Donde usted realice una investigación acerca del sicariato en San Juan de Lurigancho. Yo no le puedo pedir eso porque ellos no lo tienen, lo tendrían que producir o crear. Y eso no está permitido, ¿no? No me lo pueden dar. Es información que posee, que tiene a la mano, ¿no? Esa es la información que se puede pedir. También esta ley no faculta que los solicitantes exijan evaluaciones o análisis, ¿no? De la información que poseen. Solamente te lo dan tal cual, los datos duros. Cuando una entidad de la administración pública no localiza la información que está obligada a poseer o custodiar, deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias, ¿no? Para brindar la respuesta. No se podrá negar información cuando se solicite que ésta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo. Si el requerimiento de dicha información no hubiera sido satisfecho, la respuesta hubiera sido ambigua, no se hubieran cumplido las exigencias, se considerará que existió negativa de brindarla, ¿no? El solicitante puede considerar eso. Y la línea de tiempo de un recurso de apelación, cuando, como les comenté, me responden, no te puedo dar esa información, o cuando pasan los 10 días y no me responden, ya es una negativa, nosotros podemos presentar un recurso de apelación, ¿no? Hasta los 15 días que se vence el plazo. Pasan los 15 días, ya no podemos presentar un recurso de apelación, ¿no? La entidad debe remitir este recurso de apelación al tribunal en 2 días. El plazo para resolver el recurso tiene 10 días desde que llega, lo atiende el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el plazo para comunicar la respuesta de la resolución es de 5 días. Por último, también hay procedimientos sancionadores para las autoridades y funcionarios que no cumplan, ¿no? Con entregar o que pongan trabas para entregar, ¿no? A la información. Por ejemplo, las conductas infractoras a las normas de transparencia se tramitan en un expediente distinto a aquel que corresponde para las demás faltas disciplinarias, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, infracciones que hay. Infracciones leves, por ejemplo, incumplimiento de encauzar las solicitudes, ¿no? Cuando no lo derivas a donde corresponde. Falta de comunicación del uso del plazo, ¿no? Por ejemplo, no me comunican a mí que van a necesitar más plazo. Incumplir con obligación de conservar la información, ¿no? Estas sanciones, esas infracciones pueden ser sancionadas con una amonestación escrita o una suspensión sin goce de haber entre 10 y 30 días. Las graves también tenemos. Negarse a recibir la solicitud es una infracción grave. Impedir o obstaculizar el ejercicio de las funciones de la autoridad. Incumplir injustificadamente los plazos. Ampliar irrazonablemente el plazo para atender la información. Atender las solicitudes de información entregando información desactualizada también. No actualizar la información contenida en los portales de transparencia estándar también. Estas infracciones son sancionadas con una suspensión sin goce de haber de 31 hasta 120 días. También hay, por ejemplo, no incorporar el procedimiento de acceso a la información en su TUPA, no adoptar las medidas para la designación del funcionario responsable, exigir requisitos distintos adicionales a los contemplados en la ley, y estas infracciones pueden ser también desde 31 días hasta 120 días. También hay denegar la información atribuyendo indebidamente la calidad clasificada como secreta, reservada, no pueden ponerlo si no es, ¿no? Incumplir con la obligación de colaboración con la autoridad, ¿correcto? Y estas sanciones también van a... Y por último, las muy graves, sustraer, destruir, extraviar, alterar y o mutilar el total parcialmente de la información en poder del Estado a la solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Impedir o obstaculizar a los funcionarios responsables en materia de transparencia, ¿no? Estas infracciones se sancionan con 121 días hasta 180 días o también destitución e inhabilitación hasta por 2 años de corresponder. Acá hay más infracciones muy graves y la reincidencia también se sanciona. Bien, voy a quedar atento a sus preguntas en el WhatsApp.
Agradezco a todos. Recordemos hacer uso de este derecho que tenemos de acceder a la información pública y de esta forma garantizar que las instituciones sean transparentes, obligándolas a que nos brinden la información que nosotros requerimos y esa información que nos va a servir para nuestro día a día, para desarrollar nuestras actividades de fiscalización, de control, de vigilancia y también para el conocimiento de cómo está marchando la gestión en nuestra comunidad, en el Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial. Tenemos el derecho y debemos hacerlo. Mientras más se haga uso de este derecho, las autoridades, digamos, van a ver más presionadas y de esta forma podemos contribuir a que se hagan las cosas bien, ¿no? Porque siempre va a haber un ciudadano que va a pedirle, oiga, bríndame esta información porque es mi derecho, ¿no? Bien, muchas gracias. Eso es todo de todo por mi parte y espero vuestros comentarios. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.